Comunicación entre neuronas. El descubrimiento de Otto Loewi. En 1921, el filósofo Otto Loewi realizó un experimento que transformó el campo de la neurociencia. Lo interesante es que la idea le surgió durante un sueño. Esa misma madrugada lo puso a prueba utilizando 2 corazones de rana. Primero estimuló el nervio vago de un corazón, lo cual hizo que su ritmo cardíaco disminuyera. Después tomó el líquido donde ese corazón había estado sumergido y lo transfirió a otro recipiente en un segundo corazón. Lo sorprendente fue que este segundo corazón también redujo su ritmo, sin haber sido estimulado directamente. Esto demostró que el nervio no solo enviaba señales eléctricas, sino que también liberaba una sustancia química que viajaba por el líquido y provocaba cambios en otro órgano. Esa misma sustancia fue identificada más adelante como acetilcolina, un neurotransmisor que disminuye la frecuencia cardíaca. Este experimento confirmó que las neuronas pueden comunicarse a través de neurotransmisores, lo que fue un descubrimiento clave para entender el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Pero el hallazgo de Loewi solo fue el inicio. A medida que se estudiaban estos neurotransmisores, también se descubrieron los receptores que los reciben en las células. El descubrimiento de los neurotransmisores. Estos, como la acetilcolina y la noradrenalina, fueron clave para entender cómo se comunican las neuronas con los órganos. Otto Loewi demostró que la acetilcolina disminuye la frecuencia cardíaca y que la adrenalina la acelera. Estos neurotransmisores actúan en el sistema nervioso autónomo, que regulan funciones involuntarias como la respiración o la digestión. Estos se dividen en 2 ramas. El sistema simpático, que se activa en situaciones de peligro, acelera el corazón, dilata las pupilas, frena la digestión, y el sistema parasimpático, que actúa en reposo, disminuye la frecuencia cardíaca y estimula la digestión. Ambos sistemas funcionan en equilibrio para mantener la estabilidad del cuerpo. La estructura de la sinapsis. La sinapsis es una estructura especializada que permite la comunicación entre neuronas o entre una neurona y otras células efectoras, como la célula muscular o las glándulas. Esta comunicación puede ser eléctrica y química y es esencial para el procesamiento de información en el sistema nervioso. A través de la sinapsis, las neuronas pueden transmitir impulsos nerviosos cardíacos y dar respuestas motoras y modular, influenciando la cognición y las emociones. La sinapsis química implica la liberación de neurotransmisores desde una neurona presináptica hacia una neurona postsináptica a través de las hendiduras sinápticas. El proceso comienza con la llegada de un potencial de acción que provoca la apertura de los canales de calcio, lo que facilita la exitosis de vesículas sinápticas. Estas vesículas liberan los neurotransmisores que unen un receptor específico en la membrana postsináptica, generando un potencial postsináptico excitador o inhibidor. La sinapsis química permite la mayor modulación y variedad en las transmisiones de señales. También está la sinapsis eléctrica, que es producida mediante la unión de gap, que permite el paso directo de los iones y pequeñas moléculas entre las células subyacentes. Esta facilita una transmisión rápida y bidireccional del impulso nervioso, sin la intervención de neurotransmisores. En esta sinapsis también es común las redes neuronales, que permiten la sincronización rápida, como en los músculos y el cardio, y en algunas áreas del cerebro, aunque menos versátiles que la química, son rápidas y eficientes en situaciones especificadas. Neurotransmisores en 4 pasos. Los neurotransmisores son sustancias químicas que permiten la comunicación entre neuronas a través de la sinapsis. Para que esta comunicación ocurra, se siguen 4 pasos básicos, que son la síntesis, la liberación, la activación y la desactivación del neurotransmisor. Cada etapa implica reacciones bioquímicas específicas que aseguran que la señal nerviosa se transmita correctamente y con su precisión. El primer paso es síntesis de almacenamiento de transmisores. Existen 2 vías principales para la síntesis de neurotransmisores. La primera vía es que algunos se sintetizan como proteínas en el cuerpo celular. Según las instrucciones del DNA, estos se empaquetan en vesículas en el aparato de Golgi. Se transportan por microtúbulos hasta la terminal axónico y ahí son almacenados. La segunda vía es que otros se sintetizan directamente en el terminal axónico a partir del bloqueo de contribución obtenidos de los alimentos con ayuda de las proteínas transportadas que absorben los compuestos necesarios desde la sangre. Luego encontramos el paso número 2, que es la liberación de neurotransmisores. Esta se da cuando un potencial de acción llega a la terminal axónico y abre canales de calcio, que son sensibles al voltaje. El calcio entra al terminal y se une con otras moléculas formando complejos que provocan la liberación de vesículas unidas a la membrana presináptica. También provoca la liberación de vesículas sujetas a los microfilamentos. Estas vesículas, luego de su función con la membrana presináptica, liberan el neurotransmisor en la hendidura sináptica mediante exocitosis. El paso número 3, activación de sitios receptores. El neurotransmisor liberado se difunde a través de la hendidura sináptica y se une a los receptores en la membrana postsináptica, donde puede provocar la despolarización, que es la acción excitadora, y la hiperpolarización, que es la acción inhibidora.
Encontramos el paso número 4, que es la desactivación de los neurotransmisores. Una vez cumplida la función de un neurotransmisor, este debe ser eliminado de la sinapsis, y esto se da por 4 mecanismos. El primer mecanismo es el de la difusión. El neurotransmisor se debe de dispersar fuera de la hendidura de la sinapsis. Luego está pues, la degradación, que aquí es donde las enzimas se encargan de descomponerlo. Luego está el de la recaptación, que aquí pues, las proteínas transportadoras lo reabsorben hacia el terminal presindnático para su reutilización, o sea que lo reciclan. Luego está la captación glial, que pues aquí las células gliales lo absorben y lo devuelven a la acción o lo almacenan. Pues de sinapsis. Las sinapsis son sistemas de entrega de sustancias químicas extremadamente versátiles. Un tipo de sinapsis es la sinapsis azodendrítica, en la que el terminal axónico de una neurona se encuentra con una dendrita o una espina dendrítica de otra neurona. Otro tipo con el que ya estamos familiarizados es la sinapsis axomuscular, en la cual un axón hace sinapsis con un músculo. Está la sinapsis axosomática, donde el terminal axónico hace sinapsis con un cuerpo celular. La sinapsis axoaxónica, donde el terminal axónico hace sinapsis con otro axón. Está la sinapsis axosinápticas, el terminal axónico termina en otra sinapsis. Las sinapsis axo-extracelulares, donde el terminal axónico no tiene un objetivo en específico, sino que secreta sus transmisores químicos de manera inespecífica en el líquido celular. Están las sinapsis axosecretoras, donde el terminal axónico hace sinapsis con un capilar sanguíneo y secreta su transmisor directamente en la sangre. Están las sinapsis dendrodendríticas, donde las dendritas pueden enviar mensajes a otras dendritas. Está la sinapsis eléctrica, que permiten a las neuronas vecinas sincronizar sus señales a través de conexiones somatosomáticas, es decir, de un cuerpo celular a otro cuerpo celular. Una sinapsis puede producir un efecto extremadamente alocaso de las neuronas o los músculos, o un efecto muy general al liberar sus sustancias químicas de forma difusa en el cerebro o en el torrente sanguíneo. Tipos de neurotransmisores. Los primeros descubrimientos de Otto Loewi sobre los neurotransmisores excitadores e inhibidores, junto con su relación con el sistema nervioso autónomo descrito por Kano, sugirieron que el cerebro actúa con un doble control. Sin embargo, actualmente se sabe que un neurotransmisor puede actuar tanto como excitador o inhibidor y pueden interactuar en una misma sinapsis para potenciarse mutuamente. Hay 4 criterios para la identificación de los neurotransmisores. Primero, la sustancia química debe sintetizarse en la neurona o estar presente en ella. Segundo, al activarse la neurona, la sustancia química debe liberarse y generar una respuesta en la célula diana. Como tercer punto, la misma respuesta debe obtenerse al aplicar la sustancia de una manera experimental sobre el elemento diana. Y como último, debe existir un mecanismo para desactivar la sustancia tras su acción. Estos criterios nos ayudan a diferenciar un neurotransmisor de otras moléculas químicas que también están presentes en las neuronas y posibilitan su síntesis para un uso farmacológico. Sin embargo, este proceso de identificación suele ser un poco complicado, ya que alrededor de las neuronas hay un gran grupo de sinapsis y se dificulta el acceso a una sinapsis en específico. Es por esta razón que muchas sustancias consideradas neurotransmisores cumplen parcialmente con estos 4 criterios y podemos considerarlos como un transmisor dudoso o supuesto. La acetilcolina fue el primer neurotransmisor que se identificó en el sistema nervioso central. Se encuentra en los axones de las neuronas motoras que salen de la médula espinal, lo cual establece sinapsis con otras interneuronas, y dichas interneuronas también pueden hacer sinapsis con el cuerpo de la neurona motora, formando de esta manera el circuito de Renshaw descrito por el investigador del mismo nombre. Dicho circuito funciona como un mecanismo de retroalimentación que evita a la neurona motora sobreexcitarse, ya que en el caso de que se sobreexcite, esto puede llevar a la convulsión e incluso hasta la muerte por la interferencia con la respiración. Actualmente el término neurotransmisor se utiliza de manera mucho más amplia y se descarta la idea de que en una neurona exista un único neurotransmisor. Existen 3 clases de neurotransmisores. Primero tenemos los transmisores de moléculas pequeñas. Estos son de acción rápida y fueron los primeros en identificarse, como lo fue la acetilcolina. Estas se sintetizan a partir de los nutrientes de la dieta. Debido a que su disponibilidad y actividad se ven afectadas por esto, este factor es clave para el diseño de los fármacos que influyen en el sistema nervioso. Muchas sustancias neuroactivas están formuladas para llegar al cerebro de la misma forma que estos transmisores o sus precursores, a través de la digestión y del transporte sanguíneo. La acetilcolina está formada por colina y acetato. La colina proviene de la degradación de grasas en alimentos, mientras que el acetato se encuentra más en alimentos ácidos. Las aminas son neurotransmisores de moléculas pequeñas que contienen un grupo amino. Algunas aminas comparten vías bioquímicas comunes, como lo son la dopamina, noradrenalina y la adrenalina. La síntesis de estas aminas ocurren en sucesión con la tirosina como precursor. La cantidad de tirosina en el organismo es limitada, lo que restringe la velocidad de la producción de estos neurotransmisores sin importar cuánta tirosina se consuma. La serotonina se sintetiza de manera diferente a otras aminas. Estas suelen regular el humor, la agresión, la percepción del dolor y la respiración. Los aminoácidos transmisores contienen grupos carboxilos y amina. El glutamato es el principal neurotransmisor excitador en el cerebro anterior y en el cerebelo, mientras que el GABA es el principal neurotransmisor inhibidor. La glicina es un neurotransmisor inhibidor predominante en el tronco cerebral y en la médula espinal, participando en el circuito que ya habíamos mencionado anteriormente, el de Renshaw. La
histamina se sintetiza a partir de la histidina y este controla lo que es el estado de alerta, y el despertar también se encarga de controlar los músculos lisos, y en reacciones alérgicas contribuye al asma. Normalmente los antihistamínicos se usan para tratar las alergias. Tenemos también los que son los transmisores péptidos. Estos son cadenas de más de 50 aminoácidos unidos por distintos enlaces péptidos que actúan como neurotransmisores. Se forman a través de la traducción del mRNA siguiendo las instrucciones del DNA de la neurona. A diferencia de los transmisores que habíamos mencionado anteriormente, los neuropéptidos se ensamblan en los ribosomas celulares, se empaquetan en el aparato de Golgi y se transportan a los terminales axónicos por microtúbulos. Este proceso suele ser lento, por lo que no se reemplazan rápidamente tras su uso. Los péptidos suelen tener diversas funciones en el sistema nervioso. Entre estos tenemos las hormonas del crecimiento, respuestas del estrés, el vínculo materno-filial, facilitación del aprendizaje, regulación de la ingesta, control de la sed y la modulación del placer y el dolor. El opio y sus derivados sintéticos, como la morfina, imitan 3 neurotransmisores péptidos: la metaencefalina, leuencefalina y la beta-endorfina. Estas sustancias tienen efectos eufóricos y analgésicos. El término encefalina proviene de encéfalo, que es en la cabeza, y endorfina es la abreviatura de morfina endógena, que quiere decir producida naturalmente en el cuerpo. Estos neurotransmisores contienen cadenas cortas similares de aminoácidos que forman su parte bioquímicamente activa. A diferencia de los transmisores de las moléculas pequeñas, los neuropéptidos son degradados por los procesos digestivos, por lo que no suelen ser eficaces por vía oral. Por último tenemos los gases transmisores. En este caso podemos mencionar el óxido nítrico y también el monóxido de carbono, que se sintetizan solo cuando se necesitan. A diferencia de los otros neurotransmisores clásicos, el óxido nítrico se produce en distintas partes de la neurona, incluyendo la dendrita. Ambos gases se difunden fácilmente a través de la membrana celular y activan procesos metabólicos modulando la producción de otros neurotransmisores. Podemos decir que el óxido nítrico actúa como un mensajero en varias partes del cuerpo, controlando los músculos de las paredes intestinales, dilatando los vasos sanguíneos en el cerebro y también favorece la erección peniana. A pesar de la versatilidad de la sinapsis, en definitiva solo transmite 2 tipos de mensajes: excitadores o inhibidores. Esto significa que un neurotransmisor puede aumentar o disminuir la probabilidad de que la célula con la cual entra en contacto genera un potencial de acción. Los tipos de sinapsis según el mensaje son sinapsis excitadoras, que son de tipo 1, y sinapsis inhibidoras, que son de tipo 2. Ambos tipos varían en localización y aspecto. Las sinapsis excitadoras tipo 1 se sitúan sobre el eje o las espinas de las dendritas. Sus vesículas sinápticas son redondas, el material de las membranas presinápticas y postsinápticas es más denso, tiene una hendidura sináptica más ancha y la zona activa es más grande que en las inhibidoras. Las sinapsis inhibidoras tipo 2 se hallan principalmente en el cuerpo celular. Sus vesículas sinápticas son más aplanadas, el material de la membrana es más denso comparado con las excitadoras y la hendidura es más angosta. La zona activa es más pequeña y su zona activa es más pequeña. Sistemas de activación de neurotransmisores y conducta. Las neuronas se pueden denominar según los neurotransmisores que utilizan, y esto nos dice algo acerca de la conducta en la que influyen. Un ejemplo es la acetilcolina, que se asocia con la respuesta de reposo y digestión, y la noradrenalina, que se asocia con la respuesta de lucha o huida. Esta idea llevó al concepto de que el sistema nervioso puede analizarse en función al tipo de neurotransmisor que se utiliza. Inicialmente se creía que cada neurona tenía solo un neurotransmisor. Sin embargo, hoy se sabe que pueden coexistir diferentes neurotransmisores en el mismo terminal sináptico. Puede haber más de un neurotransmisor incluso en una sola vesícula. Esto genera una gran variedad de combinaciones neurotransmisor-receptor, lo cual complica establecer relaciones simples de causa y efecto entre neurotransmisores y la conducta. Se considera el neurotransmisor dominante de un terminal axónico para relacionarlo con una función o conducta. Vamos a ver ahora esto cómo se aplica en el sistema nervioso periférico y en el central. La neurotransmisión en el sistema nervioso periférico se divide en dos: en el sistema nervioso somático, donde las neuronas motores son colinérgicas y usan la acetilcolina como neurotransmisor principal. Estas controlan los músculos esqueléticos como ojos, cara, tronco y extremidades. La acetilcolina es excitadora y produce contracciones musculares. Y está el sistema nervioso autónomo, que tiene dos divisiones: el simpático y parasimpático, donde ambas están controladas por neuronas colinérgicas que salen del sistema nervioso central. Las neuronas simpáticas usan noradrenalina y preparan al cuerpo para la lucha o huida, y las neuronas parasimpáticas usan acetilcolina y preparan al cuerpo para descanso y digestión. Receptores y respuesta. El efecto excitador o inhibidor depende del tipo de receptor del órgano. La noradrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, receptores excitadores en el corazón, pero disminuye la actividad digestiva, que son los receptores inhibidores en el intestino. La acetilcolina hace lo contrario en esos mismos órganos. Los sistemas activadores del sistema nervioso central. Algunos neurotransmisores tienen funciones moduladoras difusas sobre la actividad nerviosa del sistema nervioso central. Estos forman sistemas activadores que controlan funciones como la conducta motora, el estado de alerta, el estado de ánimo y la plasticidad cerebral. Los neurotransmisores principales de estos sistemas activadores son la acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. Los cuerpos celulares de estas neuronas están en regiones específicas del tronco encefálico
y sus acciones se distribuyen ampliamente por el encéfalo y la médula espinal. Un ejemplo químico es la enfermedad del Parkinson. La principal causa de este son los síntomas de la disminución de dopamina, pero también se ven afectados otros neurotransmisores como la serotonina. Sistema colinérgico. Desempeña un papel importante en el estado de alerta, atención y memoria. En la enfermedad de Alzheimer se observa una pérdida de neuronas colinérgicas, aunque también hay daño en otras regiones cerebrales. Se desarrollan fármacos para estimular este sistema y también se investiga la influencia de la dieta en los niveles de acetilcolina. Está el sistema dopaminérgico, que incluye la vía nigroestriada, que es la de la coordinación del movimiento, y la vía mesolímbica, que está relacionada con la adicción y la esquizofrenia. La pérdida de neuronas dopaminérgicas causa rigidez muscular y temblores como la enfermedad del Parkinson. La dopamina también está involucrada en conductas adictivas y en los síntomas de la esquizofrenia. Está el sistema noradrenérgico. Está relacionada con las emociones. Su baja actividad se vincula con la depresión, TDAH y su aumento con la manía. También participa en el desarrollo cerebral, organización del movimiento y aprendizaje mediante la plasticidad neuronal. Y el sistema serotoninérgico, que mantiene el estado de alerta y está relacionado con el aprendizaje. Su baja actividad asociada con la depresión y su aumento con la esquizofrenia y el TOC. También se vincula con la apnea del sueño y la muerte súbita del lactante. Existen otros sistemas activadores como el histaminérgico, que controla el sueño, la vigilia con mayor actividad durante la vigilia, el orexinérgico, que está relacionado con el sueño, vigilia, apetito, consumo de energía, y su baja actividad se puede causar la narcolepsia, y el opioide, que las neuronas están distribuidas ampliamente en el encéfalo y la médula, incluye la emoción, el apetito, el dolor, incluye sustancias como el opio, morfina y la heroína.